Bueno, continuamos entonces con con esto que estábamos trabajando eh, del proceso metodológico, el proceso de investigación más referido a la cuestión del marco teórico, objetivo, metodología. Bien, yo le decía antes que el marco teórico puede ser entendido como un corpus de conceptos que están relacionados entre sí con diferentes niveles de abstracción. El primer nivel de abstracción general que nosotros podemos marcar y que es relevante tenerlo en cuenta y que permea todo el proceso de investigación es lo que nosotros antes vimos como noción de paradigma. O sea, el paradigma no es que se suspende cuando nosotros empezamos la investigación, sino que sigue interviniendo. O sea, es definitorio. Porque si ustedes recuerdan bien, la noción de paradigma digamos, estaba en la propia práctica científica. Entonces, justamente de esa práctica científica es que surge la investigación y los resultados de la investigación. Entonces, todo aquello que es el parte del paradigma sigue interviniendo durante el proceso de investigación y es constitutivo de la comunidad científica. De hecho, la comunidad científica es una forma de el paradigma. ¿Qué es una comunidad científica? Aquellos que sostienen un conjunto de creencias paradigmáticas. Digamos, ahí hay una circularidad. ¿Y qué es un paradigma? Bueno, aquello que sostiene una comunidad científica. Así está planteada la discusión. Entonces, ese sistema de creencias básicas orientan las decisiones metodológicas, o sea, son decisivas en la construcción, digamos, en la selección del tema, en los objetivos y la metodología, y funcionan como supuestos, es decir, que rara vez o ninguna vez son cuestionados, no son cuestionados, son algo que nosotros damos por sentado. O sea, por ejemplo, la idea de que por ejemplo, una idea metodológica muy extendida en estas carreras de investigación es la aproximación cuantitativa. Entonces, bueno, generalmente, ¿por qué? Porque está ahí una idea de que la única forma, digamos, de comprensión científica de la realidad tiene que ver con la articulación, digamos, de regularidades matemáticas. Si nosotros podemos establecer regularidades matemáticas, hay una comprensión científica. Si no establecemos regularidades matemáticas, no hay una comprensión científica. Bueno, esa es una decisión metodológica. Pero esa decisión metodológica, cuando no es cuestionada, funciona en un nivel paradigmático en el sentido, digamos, de que nosotros damos por sentado que lo que verdaderamente es ciencia es lo cuantitativo y lo cualitativo no es ciencia. Bueno, eso opera mucho. No solamente, fíjense, opera a nivel de la constitución de la disciplina, o sea, no ya en la selección de las teorías, no ya en la cuestión, digamos, de los marcos generales conceptuales, sino sobre todo a nivel ya disciplinar. La disciplina de la administración, la economía, etcétera, etcétera, en su mayoría, salvo ahora recientes planteos más que cuestionan estas cuestiones, digamos, que empiezan a problematizar estas cuestiones, implica solamente una mirada cuantitativa, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un marco paradigmático que habría que cuestionarse, digamos, si el único método de análisis sobre la realidad es el válido y científico, digamos, es el cuantitativo, digamos, cosa que ya discutimos y que obviamente considero que no. En todo caso, habría que pensar una combinación de métodos alrededor de un problema de un objeto, digamos, ¿no? Es decir, lo que constituye el conocimiento científico sería esa, digamos, la aproximación problemática al objeto y la poder articulación, digamos, a ver qué conceptos, qué teorías se pueden elaborar y se pueden construir y se pueden poner en juego en el análisis de ese objeto, y no una determinada manera cuantitativa o cualitativa polarizadamente opuestas de enfocar el objeto. El segundo nivel de la cuestión, digamos, del marco teórico, del concepto de marco teórico, es el nivel de las teorías generales, que digamos, ya acá, digamos, implica, digamos, un nivel de concreción aún mayor que el de los paradigmas y tienen un carácter explicativo acerca de la totalidad social, es decir, es como nosotros vemos la totalidad social y la forma en que digamos, esa totalidad social y sus partes interactúan unas con otras, ¿no? Es un conjunto de conceptos lógicamente relacionados que condicionan nuestra mirada, ¿no?, acerca de lo que estudiamos. Si el paradigma funciona como un supuesto, ya esto articula como una forma de condicionamiento. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nosotros, digamos, no la teoría sociológica o la teoría social es una forma de teoría general. Entonces, una pregunta que ustedes van a tener que responder en el trabajo número 2 va a ser, bueno,
qué elementos paradigmáticos encuentran en el texto y qué elementos de teorías generales, o sea, qué teorías generales se están poniendo en juego en esa investigación, ¿no? O sea, cuando yo digo teorías generales, sí, bueno, digo elementos de la física, elementos de la química, elementos de la sociología, elementos de la astronomía, elementos de la ecología. Esos son los grandes enfoques teóricos generales, todavía entendidos como disciplina, lo cual no necesariamente siempre se corresponden las teorías con la disciplina. Dentro de la disciplina hay teorías más específicas. Por ejemplo, decir, bueno, una teoría social es, no sé, qué sé yo, la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. Esa es una teoría social, ¿no? O la sociología, o, no sé, o la antropología filosófica del poder de Foucault, por ejemplo, para poner otro ejemplo, digamos, una aproximación. La teoría de género es una teoría social, ¿no? Las distintas teorías económicas, la macroeconomía es una teoría económica, la microeconomía es un conjunto de teorías económicas. Es decir, la oferta y la demanda, o sea, la teoría de los precios es una teoría de la economía, ¿no? O la teoría, la ley de hierro de las instituciones es una teoría acerca del funcionamiento de las instituciones. Bueno, ahí está, digamos, ahí están los niveles de concreción de las teorías. ¿Qué teorías están en juego? Entonces las teorías se enmarcan en disciplinas y la disciplina, digamos, ya nos remiten a divisiones más paradigmáticas de cómo se articuló el cuerpo del conocimiento en general de la ciencia social y de las ciencias en general durante los siglos precedentes. Nosotros somos herederos de esa división. ¿Ok? Entonces, y un tercer nivel que interviene acá, o sea, tenemos el nivel del paradigma, el nivel de la teoría general y el nivel de la teoría sustantiva. Un tercer nivel es el de las teorías sustantivas, que ya son, digamos, de manera específica las proposiciones teóricas que hay dentro, digamos, del proceso de investigación. ¿Qué es lo que se busca investigar? Y de ella dependen los objetivos y se desprenden las proposiciones teóricas y los conceptos observables. Es decir, es este nivel de las teorías sustantivas el que generalmente se tiende a entender como marco teórico en un sentido reduccionista. Yo lo que quiero que ustedes distingan son estos dos formas diferentes de aproximarse al marco teórico. Un sentido más general sería este que distingue paradigma, teoría general y teoría sustantiva, y un sentido mucho más restringido, metodológico en el sentido restringido, digo de vuelta, son las teorías sustantivas propiamente dichas. Así que estos dos niveles es muy importante que ustedes los tengan claros porque es tema de final y es tema muy relevante para el análisis. Porque ustedes en el análisis de los artículos es que yo quiero que encuentren cuáles son los conceptos que se están poniendo en juego. Porque de los conceptos y de las teorías específicas que se están poniendo en juego, ¿ok? O sea, de los conceptos y las teorías específicas que se están poniendo en juego es que surge la cuestión, digamos, de las proposiciones y qué es lo que hay que observar. Es decir, por ejemplo, de la teoría de género hay un montón de cosas generales, pero yo puedo pensar, como decir, no sé, el concepto techo de cristal, para poner un ejemplo, que es el concepto que desarrollaron un conjunto de teóricas feministas para plantear cómo la discriminación se hacía efectiva, digamos, a partir de las diferencias de género, entonces cómo el proceso de discriminación se hacía efectivo, el concepto techo de cristal servía para explicar de cuál era el límite que encontraban en el desarrollo, digamos, de las carreras profesionales, las mujeres, carreras profesionales o carreras, sí, carreras profesionales en general, las mujeres que escogían por ese tipo de orientaciones laborales. Entonces, encontraban en algún, más allá, digamos, del desempeño que encontraban, o en el empeño que ponían en su desempeño, encontraban un límite que tenía que ver con su cuestión de género, límite que no encontraban sus compañeros varones. Entonces, bueno, ahí en ese cruce es que el concepto techo de cristal fue desarrollado como para decir, bueno, hasta acá llega. Y eso tiene hasta cierta regularidad estadística, digamos. Que ustedes pueden... Ahí yo en otros años trabajaba estudios sobre esas cuestiones, digamos, dentro de las empresas. Entonces, bueno, la renuncia a tener hijos que tenían que hacer algunas mujeres para poder seguir desarrollando su carrera o no, etcétera, digamos. Entonces, fíjense cómo se articulaba todo esto, ¿no?
Eh, Insisto, la teoría sustantiva son las proposiciones teóricas específicas acerca de lo que se busca investigar, de ella dependen los objetivos y se desprenden las proposiciones teóricas y los conceptos observables. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con la teoría de género, ¿no? Estoy en una teoría, en el marco, digamos, de esa sería mi teoría general, y mi teoría sustantiva sería, por ejemplo, el techo de cristal, el concepto de techo de cristal. Entonces, bueno, yo qué voy a buscar, voy a ir a una empresa, voy a hacer encuestas, entrevistas, todo que traten de centrarme en las limitaciones o en los procesos de discriminación que han sufrido estas personas, ¿no? Fíjense cómo de las mujeres, cómo dentro, digamos, cómo yo del concepto específico voy a, o si por ejemplo en algún momento tuvieron objeciones acerca de su maternidad, o si en algún momento tuvieron objeciones acerca de sus decisiones, o tuvieron que en algún momento elegir acerca de su carrera como profesionales y su carrera familiar, digamos, y sus opciones familiares. Bueno, ahí todas esas tensiones son las que van a, digamos, son las que yo deduzco y derivo del concepto, digamos, de techo cristal, y yo lo pongo en juego con un conjunto de variables observables y decisiones metodológicas que yo voy a hacer. ¿No? Dependiendo de la escala de análisis, lo puedo hacer en una entrevista en profundidad, o si yo tengo, digamos, porque mi escala de análisis es más chica, o si tengo una escala de análisis macro, voy a utilizar un criterio más de tipo cuantitativo. Por ejemplo, encuestas. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí hay una tensión que yo quiero, que, digamos, que yo quiero poner énfasis durante mi investigación, y que son estos conceptos los que me van a permitir articular esa idea. ¿Correcto? Bueno, hago un corte por la cuestión del tiempo.